Corte Suprema y la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, Lourdes. Así es, empezó el año judicial en el día de hoy y el Gobierno Nacional, a través del Procurador General Carlos Zanini, el Procurador del Tesoro, presentó una ampliación a la recusación que ya habían realizado el 27 de diciembre previo a la feria judicial en el marco de este expediente, porque recordemos que lo que hubo fue una medida cautelar en su momento que hizo como un intermedio entre lo que le corresponde, lo que le habían sacado. Entonces ordenó restituir a la ciudad determinado monto. Ese monto, el Gobierno Nacional, finalmente Alberto Fernández dijo, le voy a restituir, pero en bonos. Se lo voy a pagar en bonos. Se lo voy a pagar en bonos. La ciudad, obviamente, seguramente en los próximos días va a hacer una presentación diciendo, no, nosotros queremos cobrar en efectivo, en transferencia, como dice la cautelar. Pero ahora lo que está diciendo Carlos Zanini en esta nueva recusación, en esta ampliación de recusación, le dice al tribunal, si ustedes no aceptan la recusación, bueno, al menos excúsense de intervenir. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pone en consideración? Habla de los famosos mensajes entre Silvio Robles y también habla entre Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro, cuya causa, una de las causas fue archivada ya por Sebastián Ramos en el mes de enero. Y también habla del juicio político que están iniciando en el Congreso. Menciona que es una cuestión de gravedad institucional y que por lo tanto el máximo tribunal debería hacerse a un lado. ¿Una nueva arremetida en la Corte Suprema de Justicia, Silvia? Sí, por supuesto. Una más, ¿no? Esto tiene una gravedad inusitada en un Poder Ejecutivo que ha decidido incumplir. Por un lado, con el mandato de la Constitución Nacional, por otro lado, con la división de poderes, que es un valor central para el funcionamiento de una república. Y el argumento que plantean para esta nueva recusación basado en escuchas ilegales, en escuchas clandestinas, es realmente grave. Es la primera vez que un Poder Ejecutivo utiliza un argumento ilegal para hacer valer un reclamo más ilegal aún, porque hacerle juicio político a toda la Corte Suprema en su conjunto es, yo diría, es una palabra fuerte para usarla, pero es realmente un golpe institucional. Claro. La Corte Suprema es el máximo garante de la interpretación justamente de la Constitución. De la Constitución Nacional. Y lo que está diciendo la Corte Suprema es la ciudad tenía una coparticipación fijada en un acuerdo entre todas las jurisdicciones y el Gobierno Nacional a partir de 1996, cuando la ciudad se vuelve autónoma, que era del 1.4. Cuando Mauricio Macri es presidente, en un esquema de federalismo, porque recordemos que Mauricio Macri es el presidente que en cuanto asume tuvo que cumplir un fallo de la Corte que decía que tenía que reintegrarle a 4 jurisdicciones. No recuerdo ahora la cifra, Santa Fe pero y San Luis en primer lugar. Era muchísimo dinero. Y se restituyó el primer día, no hubo ningún tipo de reclamo, ni de bonos, ni de nada. Y después se extendió al resto de las provincias. Y además, en ese esquema, se le otorgó a la ciudad una cifra de coparticipación que luego, por decreto, Alberto Fernández lo elimina. Lo que hace la Corte es darle exactamente un corte a esa discusión y dice, bueno, hasta que la Corte resuelva problemas de fondo, Alberto Fernández tiene que transferirle inmediatamente, diariamente, el Banco... Las transferencias todos los días. El Banco Nación y el Ministro de Economía tienen que firmar esa transferencia, por lo cual están todos en desacato, y darle diariamente lo que le corresponde a la ciudad. ¿Por qué? Porque la cuestión de fondo no está resuelta. Es decir, que le hacen un planteo de juicio político a la Corte Suprema por una medida cautelar, cuando la cuestión de fondo todavía no está resuelta. Claro. Basados ahora en esta nueva ampliación de las acusaciones que firma Zanini, en escuchas ilegales además. Entonces, realmente se pone muy sombrío el panorama en la Argentina, porque este intento de desestabilización del Poder Ejecutivo al Poder Judicial viene realmente con mucha fuerza. De hecho, hoy va a haber, creo que es a las 5 de la tarde, una movilización que fue convocada entre ellos por un juez de la Nación, porque es el juez Juan Ramos Padilla, que actualmente integra el Tribunal Oral en lo Criminal 29, justamente van a marchar al Palacio de Tribunales diciendo basta de mafia judicial. Ellos asocian a la Corte Suprema con la mafia judicial. ¿Por qué? Porque da fallos que no son los que tal vez ellos quisieran, ¿no? Creo que la sociedad en su conjunto tiene una mirada y lee en estas medidas intentos desesperados
de conservar el poder y de cubrir la impunidad, porque están dadas todas las garantías. El otro día, ante las Naciones Unidas, en un hecho vergonzoso, el secretario de Derechos Humanos, Pietragala, se presentó y dijo ante el conjunto de las naciones que integran las Naciones Unidas que en la Argentina estaban vulnerados los derechos de defensa de Cristina Fernández de Kirchner. Y todo esto tiene que ver con el origen de la movida, es la impunidad, la impunidad para Cristina. Los países, por ejemplo, Alemania, hasta Alemania dijo claramente, es importante que respeten el funcionamiento independiente de la justicia. Los países del mundo civilizados nos están mirando y da vergüenza este tipo de actitudes, porque toda la movilización, la recusación de Zanini, el planteo en la Cámara de Diputados para iniciar un juicio político que no va a tener además ningún tipo de viabilidad, porque ya saben que Juntos por el Cambio lo ha dicho, no va a dar, no se va a prestar a esta maniobra. Es decir, pero generan ruido. Generan ruido. En la comisión seguramente se va a aprobar. Pero justamente lo que quiero señalar, esto es parte de una movida política que lo único que tiene atrás toda esta maniobra es cubrir o generar la impunidad. También el planteo de que Cristina Fernández de Kirchner está proscripta, cosa que no es así, porque tiene todas las garantías todavía en la segunda instancia, en la Corte Suprema. Sí, lo hemos explicado infinidad de veces. Digo, no me gustaría ni siquiera ser parte del juego en eso, digo, porque la verdad es que no, ya lo explicamos infinidad de veces. Sí, que de hecho la inhabilitación para ejercer cargos públicos, que depende por ese delito que a ella la condenaron, recién va a ser efectivo en caso de que la Corte Suprema, que es la última instancia, lo confirme. Para eso falta mucho. Ahora, esto, perdón, Silvana, pero una cosa que me parece que es fundamental. Justamente ayer repasábamos un ranking, el ranking de transparencia internacional, en donde hablaba de la corrupción, y Argentina está súper, hiper aplazada. Y después todos nos agarramos la cabeza y nos sorprendemos cuando vemos la situación de Chile, la situación de Uruguay. Bueno, es por cosas como estas, ¿no? Es lamentable lo que pasa. Nosotros habíamos hecho grandes avances en ese índice de transparencia en el gobierno de Juntos por el Cambio, empezando por el expediente digital, que impedía que, digamos, lo que garantizaba era el traqueo de ese expediente para que nadie pudiera en el medio poner o sacar fojas o hacer ninguna irregularidad. Eso, en cuanto llegó el gobierno de Alberto Fernández y con la excusa de la pandemia, lo quitaron. Entonces, desde estos episodios de corrupción, como los bolsos volando por el convento, hasta el atraso que tiene la Argentina en este momento por este gobierno en materia de transparencia activa y digitalización del Estado, hacen que bajemos en el ranking en vez de, por lo menos, mantenernos. Creo que todo forma parte de lo mismo, pero vuelvo a decir, hay una esperanza en que la sociedad se da cuenta de estos manejos, por lo menos esa cuestión marketinera del eslogan que siempre tuvo el kirchnerismo, que es muy fácil de implantar, en esta oportunidad no les está sirviendo. No van a tener los números para el juicio político. Hay una fuerza capaz de ser la alternancia de gobierno y lo que genera esa expectativa de futuro, y vamos a estar todos diciéndole que no a estos avances inconstitucionales, peligrosos, desestabilizantes para nuestro país en no respetar los fallos del Poder Judicial. Silvana, muchísimas gracias.